Hola, algo pasa y te estoy aceptando. Sí, te lo grabamos. Hello, hello. ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Tú? ¿Cansada o no tanto? Poquito. Día rudo en México. Ay, Eso te siento un poco, pero bueno, sí. muy bien. Feliz de estar acá, me imagino, de ver que cada vez se nos están uniendo más personas en este momento. Sí, bienvenidos a los que se están metiendo por ahí. Se va a poner buena la conversación. Sí, quiero contarles que acá yo estoy aprendiendo de primera mano acerca de todo este mundo, de todo lo que implica la música y de la gran herramienta que es y cómo nos puede ayudar para sanar. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Caro, dándonos tanta información y siguiendo esta conversación que se puso súper interesante desde nuestro último live, en donde hablamos de todo este tema de las frecuencias, de las vibraciones, de cómo todo el tiempo, ¿no? Todo está vibrando, de cómo todo tiene esa frecuencia, de cómo nos podemos alinear, de cómo la música hace completo sentido con todo esto. Así que bueno, yo estoy feliz de todo esto que seguimos aprendiendo y que seguimos conversando cada día. Mil gracias. Un hombre, gracias a ti por la invitación siempre. Es lo máximo. De hecho, se estaba poniendo buena la conversación en WhatsApp. O sea, ahorita en WhatsApp, ¿de qué vamos a decir? Fue a poner buena porque justo, o sea, como que hay mucho misconception de qué sí sana, qué no sana, qué es la música, qué es la frecuencia, qué es la energía, qué es el ritmo y como que hay muchas herramientas, pero no todo es, o sea, sí todo te puede sanar en ciertas formas, pero no todo es frecuencia, no todo es la medicina que te tomas, ¿no? Entonces por ahí era donde se estaba poniendo buena. Totalmente de acuerdo y bueno, yo me acuerdo que la última vez hablamos mucho de cómo la música nos ayudaba a gestionar las diferentes emociones y cómo podíamos también, como desde eso que todo tiene energía, desde las diferentes frecuencias, de las diferentes vibraciones y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Hoy me gustaría entrar precisamente en esa conversación, en entender un poquito mejor, ya más a profundidad, realmente cómo es que esto funciona y cómo es que yo puedo trabajar o no, ya me dirás, ciertas emociones en específico con la música o cómo es este tema. Pues a ver, creo que primero a mí lo que me pasa es que me hace ruido el trabajar las emociones, o sea, la palabra trabajar las emociones con una u otra. Me hace Ok, ruido porque digamos que como sociedad hemos aprendido a entender nuestras emociones, trabajar nuestras emociones, saber qué significan, pero como para quitármelas. Cuando la realidad es que si tenemos un mundo emocional, no es para nada más que para sentirlo. Cada una de las emociones trae consigo misma un mensaje. Me gusta llamarlas como las emociones o como palomas mensajeras. ok, Cada una de ellas trae un mensaje. Viene, nos da el mensaje y luego se va. ¿No? Ya está. Y de hecho, a nivel de frecuencias, hay una escala que se inventó, no te voy a decir quién, pues puede que me equivoque, pero yo la escala que conocí, la conocí por Abraham Hicks y luego por Gaby Bernstein, que fue pues nuestra teacher, ¿no? Ella hablaba justo de la escala emocional, de la escala vibracional de las emociones. Entonces, cada una de estas emociones tiene consigo una carga, una frecuencia energética. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no hay vibraciones, no hay emociones buenas y malas, no hay vibraciones buenas o malas, simplemente hay una frecuencia como los colores. Los colores cada uno tiene una frecuencia y no es como que el amarillo sea bueno o malo por su frecuencia. En esta escala de frecuencias, lo que implica es que al tú sentir una emoción, implica que tú también estás entrando en esa frecuencia de la emoción. Entonces, más allá de ujú,
trabajar las emociones para entonces con música quitármelas, es entender en la frecuencia en la que esta emoción me está teniendo. ¿Para qué? Para que si yo llevo mucho tiempo en cierta emoción, pueda entonces moverme hacia una o la otra, dependiendo de su frecuencia. Esto lo explica mucho Gabby Bernstein en uno de sus libros que se llama Super Attractor. Ella dice que para nosotros manifestar, en realidad manifestamos de nuestro estado de frecuencia, desde nuestro estado emocional. Entonces, ella explica mucho que para manifestar la vida que tú quieres, en vez de enfocarte en lo que tienes que hacer y cuántos millones, enfócate en sentirte bien. No en quitarte lo que te estás sintiendo, sino en sentirte tú, en que tus emociones estén siendo congruentes y en sentirte bien, lo que eso sé que signifique para ti, ¿no? Desde ese lugar es donde puedes crear esa realidad. Y entonces ahí es donde ella empieza a explicar las frecuencias, como el orden de estas frecuencias, que es como una escalerita. Y lo que ella explica es que nosotros no podemos estarnos sintiendo bien todo el tiempo. O sea, es imposible sentirte bien todo el tiempo porque somos humanos y pasan cosas y cada segundo tú estás interpretando la vida y eso que interpretas te hace sentir de cierta forma. De hecho, en esta misma conversación que tú y yo estamos teniendo, estamos brincando de emoción a emoción, emoción, emoción. Igual la gente que está escuchando este video, que están sintiendo al escuchar esta información, ¿no? Eso Y entonces, si justo te todo el iba a tiempo... preguntar. Ajá, Y es, Pérez, cuando tú hablas de sentirnos bien y de que Gaby Bernstein habla de, o como de sentirse bien en la emoción, no implica sentirse bien como de las emociones que tenemos catalogadas en nuestra mente como positivas, sino como de mantener esa coherencia de que si me estoy sintiendo mal, permitirme sentir plenamente esa emoción, o a qué te refieres con sentirte bien. ella lo habla como feel good, ¿no? ¿Ok? Esa es la traducción, como feel good, ¿no? Para manifestar cosas increíbles, you have to focus on feeling good y soltar el resultado. ¿Ok? Pero en esta misma escala no existen emociones buenas y malas. Existen ¿Ok? emociones de vibración alta y emociones de vibración baja. ¿Ok? Frecuencia. Esto no es una cosa hippie de, vibremos alto! No. O sea, hay vibraciones altas en las emociones y vibraciones bajas en las emociones. La culpa y la vergüenza son dos de las emociones de más vibración densa que puede experimentar el ser humano. De las vibraciones de las emociones de vibración alta, puedes encontrarte con appreciation, que está encima de la gratitud, ¿no? El apreciar la vida, la presencia, la alegría, la paz, o sea, como todas estas emociones están dentro de esta escala de vibración alta, pero sí te puedes ir moviendo como un termómetro, ¿no? Incluso me acuerdo mucho que ella decía que si tú estabas en depresión, el momento en el que te movías al enojo, el enojo era un pasito más adelante en la escala de vibración porque eso implica que el enojo ya tiene otra energía distinta a la de la depresión. Lo que tú quieres es buscar ir avanzando en esa escalerita de la frecuencia vibracional hasta llegar a las emociones que estás diciendo. Entonces, para responder a tu pregunta, que tú dices como esto de sentirnos bien, en realidad es sentir primero. O sea, lo primero Ya. es sentir, o sea, estar absolutamente consciente de que estás sintiendo una emoción. Y por eso de entrada me hace ruido cuando decimos trabajar las emociones con el sonido, porque sí siento que dentro de este mundo espiritual y de conciencia se ha como guachado mucho el tema de la sanación. Entonces se entienden muchas cosas y nos queremos saltar el proceso de sentirlo. Nos queremos saltar el proceso de sentir, habitarme, como sea que eso esté ocurriendo, habitar la frecuencia en la que sea que yo esté, para que entonces desde ese lugar, una vez esa frecuencia esté, pues yo pueda caminar hacia una distinta. Pues yo sigo negando que estoy de cierta forma y negando que estoy de cierta forma, y negándolo y no queriéndolo ver y no queriéndolo ver, la frecuencia sigue acá. No verlo no hace que desaparezca. Entonces desde ese lugar, como para poderlo trabajar, sería primero poderlo sentir. ¿Cómo me estoy conectando con mi mundo emocional? ¿Cómo estoy verdaderamente como aceptando que hay toda una gama de colores y de frecuencias en las que el humano se puede mover y que cada una de esas emociones y frecuencias traen un mensaje para nosotros? ¿Se hace sentido? Sí, y me parece muy fuerte que lleguemos a ese nivel
¿no? A algo, o sea, traer a lo consciente, a algo que tenemos tan inconsciente, que además Ujú. es como que, ¡boom!, se explota la cabeza porque o sea, somos seres humanos, ¿no? Hace parte de ser, no de hacer, no, tenemos un montón de emociones que, como tú dices, no estamos acostumbrados a dejarnos sentir. Creo que, de hecho, tenemos normalizado no sé cuántas emociones. Supongo que si le preguntamos a cualquiera de las personas que nos está viendo en este momento o que nos va a ver más adelante, pues estamos muy acostumbrados a ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ya, ¿sabes? No, ni siquiera sabemos cuáles son esas diferentes emociones que podemos estar sintiendo. Entonces, si ni siquiera las tenemos en nuestro vocabulario o en nuestra mente, pues claro, entiendo ahora cuando tú nos dices, es que primero hay que tomar esa conciencia y sentirla, simplemente dejarla sentir, vivir el proceso y ahí sí ya podemos transitar a otras emociones, ¿no? Pero partiendo desde ahí Obvio. y no Desde saltarnos ese proceso. sentirlo y entenderlo y no entenderlo para no sentirlo. De hecho, ayer me estaba viendo un video en TikTok de una vieja normal, no es terapeuta, no es coach, no es nada, simplemente como que tuvo un aha moment en su cocina. Divertidísima la vieja y estaba justo hablando de que su terapeuta le había dicho que ella siempre que está sintiendo una emoción fuerte dice que está triste. Y el terapeuta le dijo, no siempre es tristeza. Cuando vayas a decir, es que estoy triste, haz una pausa y empieza a observar qué es verdaderamente lo que estás sintiendo. Porque la emoción que tú sientas, la frecuencia en la que estés, te va a invitar a accionar de cierta forma. Si tú estás triste, eso significa que vas a tomar una acción congruente con esa tristeza, ¿no? Si yo estoy triste, la tristeza me está invitando al cuidado, entonces voy a llamar a mi mejor amiga que venga y me apapache, o voy a dejar de trabajar y me voy a comer un pote de helado y voy a beber Sex and the City, y me explico como que vas a tomar acciones congruentes con esa emoción. Por si tú estás enojada, vas a tomar una acción diferente a esa emoción, ¿no? No vas a ir a tomarte un pote de enojo, sino muy probablemente vas a ir a hablar o a poner un límite o a decir, esto no me gustó. Me explico como que vas a tomar una acción distinta. Entonces, ella desde su cocina, lo que estaba diciendo es que en el trabajo su jefe le dijo algo que no le gustó, que le molestó muchísimo al frente de todo el equipo cuando estaba haciendo una presentación y que cuando se acabó la presentación, llamó a su mejor amiga y le dijo, estoy triste. La mejor amiga le dijo, hermana, no suenas nada triste. La hija, tienes razón, mi terapeuta me dijo que hiciera el ejercicio. Entonces ella se pone a hacer el ejercicio de como con preguntas. Y ella dice, o sea, mi mejor amiga es top, porque ella estaba en Google, la mejor amiga estaba en Google Ajá. investigando emociones y le decía, ¿no te sentirás como aversiva? Y la vieja, ¿Qué es no, eso no me hace sentido. Y eso? entonces empezaron así a jugar el juego de nombrar distintas emociones hasta que con lo que ella vio era que se sentía humillada. Y entonces Claro, ella decía, eso para mí, ella en su cocina decía, para mí cambió todo, porque si yo me hubiera quedado con que estoy triste, pues hubiera hecho lo que estaba haciendo, llamar a mi mejor amiga y decir, ay, estoy triste. Pero desde la humillación, yo tengo la capacidad de conectar con mi poder y ir y renunciar o decirle a este man que no lo vuelva a hacer, o me explico cómo tomar unas acciones diferentes. Entonces, más allá, entiendo. o sea, sí sentir nuestro mundo emocional y luego entenderlo. ¿Para que entonces en ese entendimiento yo pueda crear un resultado diferente? ¿Qué pasa? Y por eso lo que te decía, como de, regresando un poco al tema del sonido, como, ¿qué pasa con esto de, pues es que el sonido te sana, solamente te sana? O sea, sí, si tú vas a un kirtan, a un sound therapy, a un todo, el sonido y la vibración y la frecuencia de cantar y de los cuencos y de música más tranquila te va a meter en cierta frecuencia y cierto estado emocional. Pero eso no va a sanar del todo lo que estaba antes de que tú entraras a ese espacio. Te va a cambiar la Sí, frecuencia, sí, pero tiene que haber una intención muy clara y un trabajo interno de qué es lo que estoy moviendo. O sea, como una claro. conciencia muy interna de qué es lo que estoy moviendo, porque si no, entonces solamente se queda como en una superficie. Porque hay muchos momentos, o por lo menos a mí me ha pasado, en donde tú escuchas una canción o empiezas a sonar cierto tipo de música y como que se te olvida y te metes en ese mundo. Entonces tú podías estar, eso, bravo, triste, lo que fuera,
y suena esta canción, suena esta música y pum, de la nada tú te alegras y cambia totalmente tu estado de ánimo. Ujú. Este tipo de cosas, ¿por qué pasan? ¿Cómo se dan? Y entonces, según la conversación que estamos teniendo y según lo que yo estoy entendiendo, yo puedo utilizar eso a mi favor de forma consciente, Sí, siempre y cuando primero entienda cuáles son esos sentimientos que estoy teniendo sí, y me permita sentirlos para después sí poder elegir mantenerme en esa frecuencia a través de la música como herramienta o pasar de una a otra, ¿verdad? ¿O cómo es? ujú. Sí, o sea, nuestro mundo emocional es como, es como plastilina, esa es la realidad, Ok, no es así como que sea muy permanente. Entonces nosotros, lo que te decía, estamos brincando de emociones de un momento al otro. De hecho, hay toda una psicología en el marketing que es la música que se escucha en los establecimientos, te mete a ti en cierto mood, ¿no? Cuando tú vas a un Bershka, a un Zara, la música que hay te incita a comprar. Yo he ido 1 millón de veces a esas tiendas a acompañar a alguien a comprar algo, a decir, no voy a comprar nada y termino saliendo con una bolsa, porque todo el ambiente te mete en cierto mood, en cierta frecuencia, que te incita a eso. Como cuando tú vas a un spa, la música que más está haciendo tranquila. ese ambiente te incita a bajar el nivel, como la revolución, la velocidad, el nivel de distracciones que tú puedes llegar a tener. ¿Me explico? Entonces, Sí, para responder tu pregunta de por qué pasa eso, porque si todo es vibración y la música tiene partículas que están vibrando en cierta frecuencia, en cierta sintonía, tú estás vibrando en cierta otra. Por teoría del arrastre, cuando dos partículas están chocando unas con la otra, van a arrastrarte de una a otra frecuencia, te vas a meter en esa frecuencia. Por eso ir a los conciertos, cuando estás rodeado de gente, terminas sintiéndote como la misma gente se está sintiendo. Por eso cuando vas a una tienda, estás entrando a la frecuencia de la tienda y entonces te terminas sintiendo como lo que te quieren hacer sentir. Cuando vas a un spa, cuando vas a una clase de yoga, la misma frecuencia, el mismo ambiente, todo te está incitando a meterte ahí hasta que tu sintonía hace clic con la del lugar, ¿sí? O tú sacas a la del lugar, pero siento que es más difícil de esa misma otra forma, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que es buenísimo que me enseñaron a mí en la certificación de coaching, que es cómo incluso la música que tú escuchas a través de patrones de respiración puede invocar ciertas emociones. Entonces, si tú ok, pones música muy fuerte, como rock, y encima de todo respiras muy fuerte, ¡ah! ¡Ah! Tú puedes sentir enojo, físicamente enojo en el cuerpo. Si tú haces cierto movimiento con música más tranquila, puedes sentir la tristeza, puedes sentirla literal, la puedes pasar por el cuerpo. El punto es que como no sabemos de nuestro mundo emocional, como evitamos ciertas emociones por nuestras historias, por nuestra cultura, por lo que sea, cuando ocurren estos espacios, como que entramos en cortocircuito y ahí es donde entra un poco la conciencia. Lo que te decía yo de hacerte consciente. Yo he claro. recibido en sesiones de coaching un montón de mujeres, pero mira, incontables. Ayer tuve una, de hecho, que no podía con la idea de sentirse triste. No podía. O sea, no, le parecía lo más ridículo, le parecía la pérdida de tiempo más grande, le parecía, o sea, no sabía. Nos vamos a revisar a su historia y todos los años de tristeza que no había sentido los transformó Claro. en enojo, pero ahí estaban esperándola. Entonces, entre más años que yo no he sentido mi tristeza, pues ella no es como que desaparece o no la sientes, ¿no? Claro que la sientes, solamente no le estás poniendo atención. Entonces ahí es donde Claro. empieza a venir esa conciencia, porque entonces son las mismas personas que llegan a una sala de cine y ven una película triste y se tienen que salir porque les incomoda demasiado el mundo emocional. Son frecuencias. Las emociones son también frecuencias. Y todo el tiempo estamos rodeados de estas frecuencias que nos ayudan a nosotros o nos están incitando a conectar con esas partes de nosotros. Por eso es súper importante conocernos a profundidad para saber qué sí es mío y qué es del ambiente, ¿no? Como qué Claro. sí, saber, a ver, de verdad, yo sí quiero comprar en la tienda de Bershka o más bien todo esto me está haciendo sentir una cosa que en realidad saliendo de aquí en 5 minutos ya no va a sentir. Entiendo. Y tengo otra pregunta respecto a eso.
porque claro, como arrancamos hablando, digamos que desde ahí hay un cambio completo en el vocabulario y en este tema de trabajar o no. Pero cómo utilizamos más bien o cómo podemos, no sé cuál sería como la palabra correcta para decirlo, cómo la música puede ser una aliada clave para atravesar esas emociones y vivir ese proceso. Supongo que es un proceso muy personal, ya me dirás sí o no. Mm, O existen ciertos como tipos de música específicos que ayuden más para unas emociones que otras, o cómo es. Creo que el cierto tipo de música que ayuda a emociones otras puede ser muy subjetivo. Si Ok, yo fui una persona que crecí en mi casa con mi papá escuchando rock, eh, y eso me recuerda a hogar, el rock va a tener un lugar muy especial para mí, me va a hacer sentir emocionada o en hogar. Pero si alguien, pues, su primer recuerdo de rock fue el rock al parque y como gente gritando y pegándose, de pronto le va a parecer una cosa muy violenta. Entonces creo que ahí es donde puede ser subjetivo, depende de cada persona y del acercamiento que traes. Pero para responder un poco la primera pregunta, que es cómo la música te puede ayudar justo en la transmutación o en el sentimiento, como en el literal sentir las emociones, ujú, es mucho más sencillo de lo que crees. ok, Por ejemplo, yo me pongo a pensar cuando a mí me rompieron el corazón y cuando me estaba costando como sentir literal, o sea, como que me encontraba mucho pensando en cosas, pero me estaba faltando sentir. Yo me comía el disco de Adele de principio a fin y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y wow, Adele era como mi música que yo sabía que la ponía y me hacía sentir todo ese duelo, como para mí, ¿no? Pero incluso hoy que veo el duelo de una forma distinta y yo ya sé que lloré toda la noche anterior y lo que quiero es sentirme un poco más alegre, pongo el yo de arroyo, me pongo a bailar en mi casa y literalmente me cambia el mood. Entonces, así como es de personal para ciertas cosas, al final es un proceso de conocerte. Y creo que la pregunta la rebotaría igual, es como, ¿qué te funciona a ti para estar en distintos estados emocionales? No solamente en alegría, en distintos estados emocionales, porque ahí es donde nos trabamos, como que siempre queremos, si siempre queremos estar bien, pues ahí es donde nos trabamos, pero ¿qué te ayuda a estar, a entrar en distintas partes y en distintas facetas de ti misma? Y de ahí, acuerdo. esa respuesta es muy personal. Sí, y creo que también tiene que ver mucho con mucha conciencia, claro, mucho autoconocimiento, pero mucho de este estado de presencia de empezar a identificar y a entender, ¿no? A veces, pues, hemos vivido toda nuestra vida con un montón de música o lo que estamos hablando de las diferentes frecuencias que a veces no somos conscientes que están ahí, pero todo el tiempo todo tiene energía y todo está vibrando y cómo de pronto no sabemos todavía cuáles son ese tipo de música que sí nos ayuda a sentirnos más alegres o por el contrario que nos ayuda a bajar las revoluciones, a estar más en calma o las diferentes gamas que ya nos has hablado como de las emociones, pero es tal vez a veces como simplemente regalarse ese momento y echar para atrás para identificar un poco mejor esos patrones. Eh, yo por lo menos me llevo un montón de información de esto que acabamos de conversar. Me quedan un montón de dudas e inquietudes, no solo como de este tema que tiene 1500 capas, sino a manera personal, porque yo me atrevo a decir que soy una persona que, pues sí, la música siempre está ahí y me parece excelente y me encanta, pero honesta y genuinamente que yo sepa, tengo par canciones identificadas en mi cabeza que yo sé que me detonan y que me mueven todo, pero así de claro de saber cómo, bueno, es que quiero transitar esta emoción y tal vez me ayudaría más esto o esto o esto, no tanto. Y por eso creo que es un ejercicio buenísimo, no solo de autoconocimiento, sino más allá, como lo que estamos hablando, cómo podemos utilizar esa música Total. para sanar a nuestro favor, para nuestro bienestar, ¿no? Porque yo creo que un poco la connotación de sanar es como que como si algo estuviera dañado y entonces hay que arreglarlo de alguna manera y no necesariamente, al final es un gran acompañante de vida que lo que puede hacer es ayudarnos a vivir cada uno de esos días de una mejor manera
siendo la connotación que mejor implique para cada quien, ¿no? Porque es tal cual lo que tú estás hablando. No se trata de ser feliz todos los días, se trata de poder vivir al máximo, de poder sentir. Entonces, pues bueno, yo me llevo información muy valiosa de hoy. Quiero agradecerte de nuevo por todo esto. Quiero preguntarte si tienes algo más para antes de cerrar esta sesión o a las personas que están viendo en este momento, si por ahí han estado comentándonos. No he podido verlos, pero bueno, quiero como antes de cerrar preguntarte si hay algo más que quieras decir eh, y si no, pues ya les cuento yo más cosas. No, justo como agradecerte de la invitación y pues del espacio como para poder hablar así sin mucho planes, sin mucho filtro con respecto a esto de las frecuencias que me encanta, me da mucha vida, como, y pues al final todos son herramientas, como dices tú, herramientas. Esa es la idea y bueno, eso es precisamente para esto, son estos espacios en donde, como ven, es totalmente transparente y genuino. Acá estamos aprendiendo todos, porque creo que todos vamos de la mano en este proceso de poder generar un mayor bienestar en nuestras vidas, de poder acumular más herramientas, ahí sí que para nuestra caja de herramientas y de ayuda de vida, así que pues nada, mil gracias y súper invitados es a la siguiente sesión que vamos a tener el próximo lunes, ya es nuestro tercer live de esta serie de 3 lives de música para sanar, en donde a mí todavía me quedan muchísimas dudas de este tema. Quiero preguntarte mucho acerca de cada una de las distintas, ya me dirás cómo se llama, supongo que se pueden decir técnicas, como acabas de mencionar, de las ceremonias, de kirtan, de sound healing, de los mantras, de cómo la música Mm. ayuda para la meditación, porque sí, porque no. Y bueno, es un mundo gigante, así que ese será nuestro próximo tema del lunes, en donde ya entraremos un poco más a ver esos ejercicios prácticos, porque es que se utilizan desde hace 1503 siglos y cómo es que tienen ese poder de profundización aún mayor, tanto a nivel consciente como inconsciente. Así Así es. que muchísimas gracias y súper invitados todos. Nos Besitos. vemos. Mil gracias. Chao.